diferencia de la vez pasada que llegaron las vacunas con bombos y platillos, con presencia de la vicepresidente, con una bandera del Ecuador, con todos los medios, ayer llegó con todo secreto. Nosotros seguimos Ayer preocupados. incluso no se dio información alguna a la prensa, de hecho no hubo presencia de los medios de comunicación, toda esta información es oficial. Los videos incluso fueron repartidos por los instrumentos de comunicación del gobierno. Sí, y nosotros seguimos preocupados por ese hermetismo, por esa calificación al proceso de vacunación como hubo secreto de Estado. Nosotros hemos pedido siempre la transparencia, que se socialice todo el proyecto de vacunación, el cronograma, porque eso es importante, porque la población debe conocer cómo se va a vacunar, no solamente un comunicado de prensa escueto en el cual se habla de algunas provincias que van a ser beneficiadas con este lote, otras con el segundo lote, y nada más. Lo que nosotros queremos saber es cómo, cuándo y dónde se van a hacer. Si van a estar protegidos o van a estar incluidos en este lote de vacunas ya los médicos posgravistas, los médicos residentes, todos aquellos compañeros profesionales y trabajadores de la salud que en realidad están en primera línea, que están todos los días luchando con COVID, en especial en estos días que ha habido un incremento de pacientes, un incremento de una demanda ya grande de pacientes a hospitalización. Las unidades de cuidados intensivos están ya abarrotadas. Entonces, nosotros seguimos este proceso, continuamos con el escepticismo y mucho más cuando no tenemos información oficial, cuando en una época de pandemia, cuando tenemos repunte de los casos, lastimosamente la autoridad sanitaria brilla por la ausencia. Es decir, estamos en el aspecto sanitario un país a la deriva. Bueno, ya en el aspecto terapéutico como tal, se, se administraron 6.000 vacunas desde enero de este año. La segunda dosis tenía que plantearse, si no estoy mal, en 21 días. Y se dice que el cargamento que llegó ayer sirve exclusivamente para esta segunda dosis. ¿Usted cree que se cumplieron con los plazos o será que al momento esa primera dosis administrada ya no tiene ningún efecto y que por lo tanto haya que repetir el proyecto con las pérdidas del caso? No, en esto hay que ser claros. La recomendación de Pfizer es que se debe poner perdón, la segunda dosis a partir de los 21 días. Se puede poner incluso hasta los A partir 46 de los días. 21 días, A no es que a partir de los los 21 21 días. Sí, antes no. Eso hay que ser claros. En ese sentido, sí. Pero lo que nosotros estamos manifestando es que sí, esta demora y esta utilización de las vacunas de una manera no técnica lo que hace es crear escepticismo, crear desconfianza en la población. Además, Pero según a partir de los 21 días tiene que haber de todas maneras un plazo perentorio, no puede ser, hasta digamos, los ya los 40, 3 meses, hasta ¿no? los 46 días y si no pierde Ya. solamente usted tiene una inmunidad del 50%, 52% más o menos, y no del 92 o 95% que es lo ideal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos manifestando, que el cronograma tiene que ser abierto. No es nada secreto, no se está vulnerando la confidencialidad de las personas que se está vacunando al abrir un cronograma, es decir, vamos a vacunar del hospital, le voy a poner un ejemplo del hospital Pablo Arturo Suárez, que es un hospital COVID puro. Vamos a vacunar en la semana en la primera semana de marzo, vamos a vacunar a 130 profesionales de la salud, 150 trabajadores de 20 administrativos. Eso no es vulnerar la confidencialidad. Se está haciendo un cronograma y nosotros podemos seguir ese cronograma. Y luego, en el mismo cronograma que diga en 21 días o en 25 días, la brigada estará nuevamente en el hospital Pablo Arturo Suárez para colocar la segunda dosis. Entonces ya estamos preparados. Nosotros hemos tenido denuncias de algunos compañeros, de algunos representantes de hospitales de Pichincha y de país, en el que en la víspera, a la noche, a las 10:30 de la noche, llegaron las listas de los compañeros que van a ser vacunados y prácticamente fue difícil localizarles a todos para el día siguiente. Por eso en algunos hospitales hubo la sorpresa de que sobraron vacunas, es porque no se les podía localizar a los compañeros a las 10:30. Entonces, esto tiene que ser con un cronograma. Y como Usted tiene no podían desperdiciarse las dosis, entonces se vacunó a otro personal administrativo no esencial, no prioritario. Al Así menos es. eso sucedió en el IES, ¿no?
Así es, y había muchos compañeros que estaban laborando, que estaban en primera línea, por ejemplo, médicos posgradistas de cuidados intensivos de emergencia, que podían ser vacunados con esas dosis, entre comillas, que sobraron, y no aquellos amigos de la administración, que ese es el problema. Yo conozco gente del Hospital Carlos Andrade Marín, gente administrativa, compañeros médicos, que se negaron a ser vacunados en ese momento porque querían dar la prioridad a sus compañeros de primera línea. Lastimosamente, obviamente decidieron que si ellos no estaban, vacunar a administrativos que incluso no eran médicos. Esa es la situación que hemos vivido por la falta de transparencia, por la falta de un cronograma de este proceso de la fase 0 de vacunación, que debía ser para nosotros una fase perfecta, una fase en la cual exista un mensaje a la comunidad de una transparencia. Lastimosamente la comunidad no tiene en este momento confianza en el sistema sanitario, en las vacunas, lo que tiene es ese optimismo y sobre todo tiene una situación de indignación porque cómo se ha manejado el primer proceso de vacunación. Ahora, incluso hasta este personal no esencial, y no sé si es que, por ejemplo, los familiares, la señora madre del ministro, también deben recibir la segunda dosis, ¿no? Verá, si ya las personas fueron vacunadas con la primera dosis, tienen que recibir la segunda dosis. O sea, no hay cómo discriminar en ese momento. Ya tienen que recibir y recibir en la época, en el momento en el que tienen que hacerlo. Nosotros no criticamos, tampoco estamos exigiendo que no se les vacune. Ya se les vacunó y se tiene que cumplir con el proceso. Lo que criticamos es la manera en la cual se vacunó. ¿Existen sectores vulnerables? Sí, existen sectores vulnerables, pero en esos sectores existen personas con mayor vulnerabilidad, porque no es lo mismo tener a una persona en un centro geriátrico privado que con una pensión alta, que comparar con gente pobre que está asilada en centros que el Estado les subversiona con las deficiencias en la situación de presupuesto, con el hacinamiento del caso. Entonces, en el proceso de vacunación, cuando se hace un proceso técnico, no solamente se valora lo vulnerable del sector, sino se valora en ese sector quién tiene mayor vulnerabilidad, quién tiene mayor riesgo. Y obviamente ahí se tienen que ir las primeras dosis de vacuna. Por eso nosotros rechazamos las aseveraciones de la señora Vela cuando manifestaba que se vacunó ese centro porque estaba más cerca que uno que hubiera estado en Puembo. Las vacunas no son por comodidad de la autoridad del ministerio. Las Bueno, vacunas son y en ese por la caso en seguridad de la particular, población. al parecer el gremio no va a exigir una completa investigación, porque lo que se sabe es que la brigada era del Pablo Arturo Suárez. ¿No es cierto? Que como usted ha señalado, es un hospital COVID absolutamente, y que siempre ha albergado, ha dado tratamiento a las personas más menesterosas, por lo menos de esta parte del país. Bueno, la brigada cumple disposiciones de la autoridad. Eso no se puede, nosotros no podemos endosar la responsabilidad a la brigada. ¿Quién ordenó la movilización y por qué lo ordenó de esa manera? Pues obviamente tendrá que ser investigado y tendrá que ser sancionado por los canales democráticos y por las acciones, por los entes que están encargados por nuestra constitución, que son la Fiscalía y la otra es la Asamblea Nacional con su rol de fiscalización. Nosotros hemos puesto en ese sentido la confianza de que se hará una investigación y se determinará si es que ese proceso estuvo apegado a una situación técnica o se favoreció por situaciones personales. Eso, como todo proceso, tiene que ser investigado, avalado. Obviamente el señor ministro tiene el derecho de presentar las pruebas de descargo y nosotros estaremos apegados y vigilantes que se cumpla con el debido proceso tanto en la investigación así como en las conclusiones que se tome tanto la Asamblea Nacional como Fiscalía. 7 de la mañana con 10 minutos en Impacto Informativo conversamos con el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Víctor Álvarez. Los detalles que se dieron ayer, dicen que van a haber 17,000 dosis adicionales que van a llegar en las próximas horas o días. En marzo habrá 155,000, pero en total para 2021 se va a contar con 18 millones de vacunas, no solo de Pfizer, sino de otras marcas. ¿Usted cree en estos datos? Eh, Personalmente
Lo dudo porque hay una situación, algo que se habla, eso de, sobre todo de las vacunas de Pfizer, que el cronograma no está tan definido al 100%, sino que podrá variar de acuerdo a las especificaciones de la empresa. O sea, no es que van a llegar las dosis exactas, sino que podrá haber una variación. Ya eso abre una puerta. Bueno, nosotros no dudamos de que puedan venir 18 millones de vacunas. Lo que dudamos es de que cuando vengan y cómo se les administre. Tampoco creemos que se pueda hacer un proceso de vacunación a 9 millones de personas con las características y con la velocidad que se ha hecho en la fase cero, en el plan piloto. No vamos a llegar ni a la mitad de ese número de vacunados hasta el mes de octubre, como era el proyecto inicial. Por eso nosotros hablamos de que se tiene y solicitamos que se tiene que socializar y transparentar el cronograma, porque ahí podemos nosotros trabajar. Podemos colaborar como gremio, podemos colaborar como profesionales de la salud para que la mayor parte de la población pueda ser vacunada y que este proceso de vacunación sea vinculante, sea incluyente, no sea excluyente y que todos tengamos lo que, no, que marca la Constitución, el derecho de igualdad, porque ante la ley, ante la Constitución y ante la salud, todos somos iguales. Ahora, demos un vistazo a la situación del COVID en el país. Doctor, vea usted que se está señalando que en Guayaquil se están presentando 15 muertos, se está registrando 15 muertos, y esto al parecer es la herencia de las festividades del año 2020 y probablemente ya los primeros signos de las elecciones del 7 de febrero. Lo del carnaval, que ya se están conociendo las imágenes, un espectáculo dantesco, se verá en los próximos 14 días. Hay algunos facultativos que dicen que el panorama será aún más crítico de lo que se ha visto hasta ahora. Sí, nosotros coincidimos en esa situación. Lastimosamente, la situación es crítica. Aparentemente nosotros teníamos como el mes de enero, normalmente un mes tranquilo en las situaciones de movilizaciones, de fiestas, etcétera, pero el mes de enero del 2021 fue muy diferente. Tuvimos una campaña electoral que sí fue, al finalizar, fue muy irresponsable. Criticamos y seguimos criticando y esperemos que aprendamos de esa experiencia. El cierre de campaña el día jueves, me parece 4 de febrero, 4 exactamente. de febrero, fue una situación muy peligrosa, fue una violación, pero franca al distanciamiento, cierre de campañas con miles de personas en algunas ciudades sin mascarillas, con cánticos, con las cornetas en las cuales obviamente aumentaba el aerosol, aumentaba la transmisibilidad del virus y eso es lo que estamos teniendo. Lastimosamente, no podemos endosar todo el problema a la comunidad. Si tenemos un COE que abre y que dice que el feriado se va a dar, si los COEs, algunos COEs cantonales abrieron playas, abrieron discotecas, abrieron bares, dieron a puerta abierta para el consumo de alcohol. No se hizo una campaña de prevención y motivación para que la población, a pesar de que salga, tenga y respete las medidas de bioseguridad. Si no tenemos una autoridad sanitaria, si tenemos un ministro que en estos momentos de crisis no habla, está escondido, no sabemos dónde se encuentra, ¿cómo podemos decir a la población? Todos estos mensajes, cierto segmento de la población los asimila y se traduce en un relajamiento y ese relajamiento ocasiona el aumento de casos. Mire lo que pasó en Playa, en Salinas, lo que En pasó en Santa Elena Montañita. quisiera comentarle, doctor, porque aquí vemos en Salinas, vemos en Montañita, muchedumbres. Sin embargo, ayer se presentan las autoridades y dicen que de todas maneras todo estaba bajo control. ¿Cómo procesar esas declaraciones? Obviamente las autoridades ese es el mensaje que nosotros los rechazamos. Si ya hubo ese problema, pues tenemos que enviar un mensaje a la población que en este momento hay que tener mayor cuidado y ser más estrictos en las medidas de bioseguridad. Después de la situación en Montañita, en Salinas, obviamente tenemos que decir a la población que a los 5 o 7, de los 5 a 10 días, hay que estar todo el mundo con mascarilla, hay que evitar las aglomeraciones, hay que
procurar mantener un distanciamiento de más de 2 metros, porque la situación ahí es cuando empiezan a tener los síntomas y cuando empieza a haber un mayor pico de transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, el mensaje, eso es lo que siempre hemos criticado. Cuando salen las autoridades a decir que todo está bajo control, ese todo está bajo control ocasiona que la población siga relajándose, la población siga, asimile ese mensaje de la autoridad, porque no es un mensaje de cualquiera, no es el mensaje del presidente del Colegio Médico, no es el mensaje del presidente de la Federación Médica, es el mensaje de la autoridad, de la autoridad del COE, de la autoridad máxima en seguridad de ese cantón, de esa provincia o del país. Y al decir que la situación está bajo control, obviamente, ¿qué es lo que dice la población? Los médicos son alarmistas, los médicos son exagerados, etcétera, etcétera. Si el mismo COE dice que la situación está bajo control, relajémonos. Y ese es el problema. Mire, nosotros tenemos una situación muy crítica en este momento. Ese relajamiento posiblemente, en ese relajamiento, en esa transmisibilidad, pueda que existan algunos virus con la variante, tanto con la de Gran Bretaña como la que se está investigando, la variante que puede haber aquí en el país. Esto hace que la transmisibilidad sea más grande, aumento de contagios. Y los aumentos de contagios se traducen en aumento de pacientes, de la demanda de pacientes a camas hospitalarias y por ende a camas de cuidados intensivos. Colapsan esas unidades hospitalarias, esas unidades de cuidados intensivos. Hay listas de espera y obviamente lo que usted está manifestando, existe un aumento de la mortalidad, porque ese es el problema. El problema es el aumento de la mortalidad, el que se le mide en este momento porque no tenemos pruebas de PCR. Pero aparte de la mortalidad existe también un problema social, un problema económico, un problema laboral, al tener mayor personas que tienen que estar confinadas y tienen que haber aislamiento. Bueno, lo que usted está notando quizá, doctor Álvarez, es que enero, febrero y quizá marzo son meses que van a ser absolutamente congestionados en las áreas de hospitalización y obviamente en cuidados intensivos. A diferencia de lo que sucedió en el año 2020, le estoy hablando de los meses de agosto, septiembre, octubre, donde bajó dramáticamente la cantidad de personas por COVID en los diferentes centros hospitalarios. Sí, en el mes, especialmente septiembre, octubre y noviembre, tuvimos un respiro en las unidades hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos no estuvieron llenas, pero sí estuvieron con con una ocupación más o menos de un 70-80%. Pero mire, Edgar, hay que tener en cuenta una situación. Nosotros solamente estamos hablando de COVID y dejamos a un lado todas aquellas patologías o enfermedades crónicas que históricamente han dado mortalidad y que en el año 2020 aumentó, porque el sistema sanitario está tiene una acción de respuesta a la pandemia, pero esa acción de respuesta también se traduce en una disminución de la oferta del sistema sanitario a la demanda, digamos, entre comillas, normal de estos pacientes con enfermedades crónicas. Hablamos de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, la diabetes, la tuberculosis. Hablamos de enfermedades transmisibles por vectores que han aumentado la incidencia, como son el paludismo, el dengue, el Zika, el chikungunya. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos mayor número de camas ocupadas en cuidados intensivos por paciente COVID y eso también indica que existen menor número de camas para pacientes COVID, no COVID que necesiten cuidados intensivos. El año pasado tuvimos una disminución drástica de cirugías cardíacas, de cirugías de gran nivel. ¿Por qué? Porque no teníamos camas en cuidados intensivos para el postoperatorio. Entonces, el colapso sanitario no solamente es por la situación del COVID, también tiene mucha influencia en la situación de las patologías no COVID. El Ministerio de Salud Pública también tuvo ahí un problema, se dedicó y no hubo una planificación y tuvimos el problema de las vacunas para los niños, que aparentemente se va a solucionar y esperemos que se solucione, porque eso fue una falta de planificación del ministerio. Y espero, y creo que sería lo más suave para decir que ese error en planificación no fue por negligencia, sino fue porque todos los recursos del ministerio y todas las acciones del ministerio fueron encaminadas al COVID y por eso se dejó
aparte y se dejó en segundo plano a la situación de las vacunas de los niños. No quiero hablar de negligencia y esperemos que eso haya sido por la gran demanda de pacientes de COVID y no por una situación negligente del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la situación exacta en la ciudad de Quito, en donde no se vieron pues las muchedumbres y las fiestas y los jolgorios que se vieron, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, particularmente en la provincia de Santa Elena? Las personas afectadas de COVID, eso es lo que se estaba mencionando en los informes, eh, tratan de ir de hospital en hospital, como no tienen atención, fallecen en sus casas. Ese es el problema de cuando hay una saturación de los centros de atención. Ese es el efecto colateral del aumento de pacientes, no solamente en la ciudad de Quito, en el país, en el Ecuador, sino es una situación que se ve en todo el mundo. En lugares donde donde existe un sistema de atención, un sistema sanitario de excelencia, uno de los mejores del mundo, Gran Bretaña. Lastimosamente, con la nueva variante tuvo un exceso de pacientes y lo que ocasionó fue una saturación de los centros de atención y obviamente el aumento de la mortalidad. ¿Qué es lo que pasó en Quito? En Quito hay que tener mucho más cuidado. Lo que pasa es que en Carnaval, la ciudad de Quito, históricamente o tradicionalmente, es una ciudad que disminuye el flujo de personas porque la mayor parte salen de turismo hacia sectores de la serranía o de la costa ecuatoriana. Y usted ha de haber visto, la ciudad era vacía y las carreteras eran llenas. Y yo me movilicé hacia la provincia de Imbabura el día lunes y las carreteras eran llenas. Los sitios, la afluencia a sitios turísticos del campo, como por ejemplo la laguna de Mojanda, las ruinas de las pirámides de Cochasquí, eran llenas de personas. La afluencia fue allá. Entonces, a diferencia de Guayaquil, de Salinas, que obviamente tienen otras perspectivas y otra realidad en este feriado de carnaval, los quiteños tienen la costumbre de salir a las provincias y ese es el problema. Tenemos una variante que posiblemente pueda haberse saltado el cepo epidemiológico que de Quito puede haberse transmitido o viajado hacia otras provincias por esta movilización y viceversa. Personas que fueron sanas hacia la playa o hacia provincias de la serranía se infectaron y regresan con el virus hacia Quito. Ese era el problema que teníamos en el feriado de carnaval, un feriado de 4 días en los cuales iba a haber un gran proceso de movilización de las personas en el país, movilización hacia sitios turísticos, sierra, costa y oriente, por la situación específica del carnaval, a pesar de que no existieron las típicas fiestas de carnaval en Ambato, en Guaranda y en otras provincias, pero sí tenemos informes de que en sectores de población, en sectores pequeños, pero también representativos, hubieron fiestas clandestinas, hubieron aglomeraciones de personas y eso es lo peligroso. Bueno, así está la situación pues en Quito y en el país, la situación del COVID. Gracias por su participación, doctor Víctor Álvarez, gracias por esta charla. Muchas gracias. Y no hay que desmayar, o sea, tenemos que tener esperanza que el futuro depende de nosotros. Si nosotros tenemos solidaridad, disciplina y responsabilidad y acatamos las medidas de bioseguridad, podemos dar un respiro al sistema sanitario y la situación del país puede tener una disminución de casos y tener un respiro hasta que logremos tener una inmunidad de rebaño con las vacunas que esperemos el anuncio de la autoridad sanitaria y del gobierno sea real y podamos contar con esas vacunas con la consiguiente dificultad logística, pero podamos empezar a vacunar a los sectores con mayor riesgo y con mayor vulnerabilidad en el país. Esperemos que así sea. Muchas gracias, doctor Álvarez. Que tengan buen día. Gracias.